conectando con nuestra mente hasta el área de los hombros. Bienvenidos amigos, qué gusto tenerlos aquí una vez más con nosotros. El día de hoy estamos con nuestra hermosa Jennifer, que nos va a acompañar de modelo para esta sesión que vamos a realizar. Hoy les traigo una sesión que se llama un masaje yowico, que es uno de los cursos en los que estamos capacitándonos para poder ofrecerles mejores temas que les ayuden a relajarse, a completar lo que es el bienestar para ustedes. Este masaje yowico es de origen de la India, de su creador Yogi. Su nombre inicial es Highland Hands, pero ha sido adaptado a muchas formas. El que vamos a tratar principalmente el día de hoy con nuestra hermosa Jennifer, que nos ha comentado que está bajo mucho estrés últimamente, entonces vamos a ayudar a canalizar en uno de los canales que se centra este tipo de masaje, que es en estrés y relajación, y el segundo en el emocional. Vamos a combinar ambos para poderle brindar el efecto deseado. Para esto lo que voy a utilizar esencialmente las manos, aceite y un cepillo corporal de cerdas muy suaves. Y nuestra Jennifer va a realizar lo que son posiciones de yoga con el cual vamos a trabajar técnicas yowico. Una vez más, igual le mando un enorme y fraterno saludo a mi instructor en Brasil, Jaisan. Vamos a comenzar. Muy bien, querida Jennifer. Siempre para esto, el yowico lo que intenta es conectar ambos aspectos de nuestro cuerpo, lo que es nuestra energía, nuestra mente, nuestras emociones, que combinan con todo el efecto de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, porque aquello que perturba en la mente termina afectando en alguna parte del cuerpo. Entonces, principalmente es lo que nos trata de transmitir estas técnicas de un bienestar general, todos de manera integral y holística. Para esto vamos a cerrar nuestros ojitos en un ambiente muy tranquilo en el cual estamos rodeados de pétalos para florecer como personas, nuestros proyectos, nuestros pensamientos. Te voy a pedir que respires en 4 tiempos. Vamos a relajarnos, a centrarnos en el momento de ahora. Inhalamos profundamente. Soltamos. 1, 2, 3, 4. Una vez más, 4 veces. 2, 3, 4. Mientras siguen con la respiración, tanto Jennifer como en casa, vamos activando otros sentidos. Que el fuego transmute todo lo que esté obstaculizando. Y que libere todo. Porque somos lo que pensamos. Lo que pensamos crea hábitos. Nuestros hábitos forman rutinas. Y nuestras rutinas determinan a dónde vamos. El yowico nos dice que la conexión de la energía no es solo de la persona, sino de quien le ayuda. En este momento yo me conecto contigo. Que mi energía alimente la tuya. Que la conexión es bilateral.
Yo te rodeo de amor, de aura positiva, de tranquilidad, de paz interior. Que la belleza que ves en el exterior habite en tu interior. Una vez que ya vamos sintiendo la tranquilidad de nuestro cuerpo, la relajación, nos vamos a concentrar en el olor. Lo que sientes en tu mente, vas a ver que percibes los sonidos, el olor, las velas que te rodean para tu tranquilidad. Vamos a activar todo el sistema nervioso ahora que está relajado, desde la cabeza. Vamos a soltar desde cada hebra toda la carga negativa que tengas. Existimos en este momento. Quiero que sientas tu cuerpo, tus latidos. Llevamos nuestras manos al centro de nuestro corazón. Siente tus latidos. Siente cómo tu corazón late y lleva oxígeno, nutrientes en la sangre a todo tu cuerpo. Muy bien. El masaje yógico nos indica que vamos a realizar todo con intención, sintiendo los latidos de nuestro corazón, conectando con nuestra mente, con nuestro cuerpo, intercambiando las energías. Te pido que en tu mente visualices aquello que no te permite avanzar, aquello que te preocupa y está fuera de tu control. Que veas cómo se va. Que le digas adiós. Hay cosas que duelen, despedidas que cuestan, pero dile adiós, como quien se despide de alguien. Y al siguiente lado, en tu mente, tú te estás volteando hacia otro camino, en otra dirección. Y en esa dirección ves la parte de ti. Y en esa parte de ti te ves con lo que quieres ahora. Ya lo tienes. Siente cómo lo disfrutas. Siente cómo ya es tuyo. Siente como todo lo que tú quieres se te es dado. Todo lo que existe en el plano físico, primero existe en el plano energético. Somos energía. Todo lo que ahora es, primero estuvo en la mente. Mientras cada uno va concentrando la propia energía de lo que quiere en su vida y soltando lo malo.
toques de masaje en esta posición inicial que nos permite conectar al ser y tanto al plano físico como es nuestro cuerpo. En esta posición de yoga, que es de mariposa, el masaje yogüico implica detectar puntos claves de tensión. Muy bien, para esto y después de haber realizado la parte emocional y con intención, vamos a soltar nuestras manos. Lo colocamos de manera relajada. Guiamos. Notamos los puntos de tensión y estrés. Activamos puntos claves. De la energía desde la parte central de nuestro tórax, la parte baja de las clavículas, en el cuenco, realizamos toques ligeros arrastro todo esto y dejo ir, dejamos ir, soltamos todo. Para la siguiente parte vamos a usar, inclinamos un poco, colocamos un poco de aceite, y vamos realizando movimientos circulares desde la parte superior del hombro, realizamos pequeños movimientos circulares llevamos la tensión de la que cargan nuestros hombros las combinamos, ejercemos una leve presión y subimos hasta la parte del cuello, tocamos ligeramente con la unión de nuestras palmas y la forma anatómica. Unimos nuestras manos al toque de su piel, de su cuerpo. Entrelazamos de manera cruzada y extendemos el músculo. Trabajamos en la parte posterior
De la misma manera, en forma ascendente, trabajamos en la parte de la nuca y bajamos haciendo ligera presión en la forma de la dirección con nuestro índice en el músculo del esternocleido. Sentimos una tensión muy fuerte que por lo general se produce en cuadros muy fuertes de estrés, lo cual nos llega a tener contracturas muy fuertes del músculo que se llama torticulitis. Para no afectar y sin ejercer demasiada presión, con el dedo índice y en forma circular realizamos justo en la parte costal de la vena yugular. Sentimos dónde está. Una vez que sentimos la presión del latido, desde ahí con el índice vamos dando ligeros movimientos circulares para ablandar el músculo. Colocamos un poco más de aceite. Muy bien. Partimos desde toda esa base y vamos hacia atrás. Hacia atrás, hasta llegar al músculo contracturado. Cuando llegamos a esta parte del músculo contracturado, vamos a usar de 2 a 3 dedos, según la fisionomía de la persona. Y con apoyo en nuestro pulgar, centramos un punto base con 3 dedos. Realizamos los movimientos circulares con ambas manos y estiramos en forma de X. Estiramos y vamos bajando hasta el área de los hombros. Ahora ejercemos una presión con los 3 nudillos en la parte superior. Según el cuadro de estrés o de tensión o por deporte, vamos a encontrar esta parte del cuerpo un poco más tensa en unas personas que en otras. Según la gravedad y sin ejercer un dolor, vamos a ir aumentando la presión, pero manteniendo el ritmo para no causar, lastimar la piel o irritarla. De la misma manera, alternamos movimientos con nuestras palmas. En puntos claves, como nos indica el yoga. Puntos sensibles. Que provoquen como un tipo espasmo de piel a piel. Muy bien. Realizamos ahora en la parte contraria
Evaluamos la zona. Vemos que de este lado no hay mucha contractura y ejercemos una ligera presión en forma circular. Extendemos, tiramos en dirección ascendente el músculo y vamos trabajando con nuestras palmas. Sentimos el roce de la piel. Rodeados de este círculo de rosas que nos ayude a desestresarnos, a relajarnos, a soltar todo aquello que no nos permita avanzar en nuestros proyectos, en nuestras vidas. Vamos soltando. Tomamos agua y ahora desde ambos puntos juntamos. Vamos hacia atrás, hacia la parte superior de la cabeza. Con ambas manos. Muy bien. Para elevar y trabajar en esta parte, colocamos un poco más. Tocamos. Vamos jugando con toda esa energía para poder soltar la mala, los dolores que se reflejan en el cuerpo. Muy bien. Ahora guiamos con espalda recta hacia la parte superior de la nuca. Vamos elevando en nuestra posición mariposa con la ayuda de nuestros puños cerrados.
con pequeños toques, sin mucha presión, ayudamos a soltar las tensiones del músculo en dirección ascendente, en dirección a la zona que ya estaba trabajada y un poco más liberada. Una vez aquí, con nuestros pulgares, ejercemos una presión circular en la parte superior de los omóplatos, ambos al mismo tiempo. Y subimos, y subimos, arrastramos y volvemos a trabajar hacia la parte de la nuca. Con nuestros dedos en forma de gancho centramos la fuerza y nuestra presión en las yemas de los dedos. No es en toda la mano, en las yemas y en forma circular. Vamos masajeando en la parte posterior y con la otra mano, como quien cogemos una esponjita, vamos subiendo y trabajando esta parte muscular. Realizamos estos movimientos al mismo tiempo para poder brindar esa liberación muscular de tensiones por estrés. Como que en las brisas del mar, cuando tenemos algún nuevo inicio. Damos por trabajado y finalizado en esta posición de mariposa toda la parte de nuestra carga de estrés muscular. Y vamos a trabajar en la siguiente parte. Muy bien, para la siguiente posición que nos ayudamos de las posiciones de yoga, tenemos esta que se llama el cadáver. Aquí vamos a lo que es a reconocer la parte anterior de nuestro cuerpo, toda la parte frontal. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar desde la cabeza hasta el área del vientre y luego en la parte inferior. Vamos a hacer en el corazón, en la parte del vientre, nuestras manos. Vamos limpiando, activando los nervios, toda la parte sensitiva de nuestra piel, de nuestra hermosa piel, los receptores
hacia ambos costados. Arrastramos desde los hombros hacia sus manos. A veces las emociones, los síntomas de ansiedad se ven reflejadas en la parte de nuestra anatomía corporal, que es las vísceras, el estómago, con hinchazón, estreñimiento. Entonces, más allá del tema energético y de los masajes, también vemos reflejado alteraciones en nuestra salud. Para esto, siempre lo que es el agua y los tratamientos de nuestra alimentación, acompañado de nuestros pensamientos, tratar de liberar de alguna forma, porque lo que afecta aquí se manifiesta en todo el cuerpo. Entonces vamos ayudando, masajeando, activando y diciendo a nuestros órganos que se despierten, que estén activos. Y vamos ahora a la parte inferior. En este tipo de terapias, lo que nos dice cuando una persona a veces tiene las manos frías y los pies fríos y el resto del cuerpo caliente, médicamente se le conoce de otra manera, pero en nuestra área energética y de masajes lo identificamos cuando tenemos un desequilibrio en nuestra energía y nuestras emociones. Traducido en otras palabras, cuando pensamos de una manera y actuamos de otra. Nuestro cuerpo se siente confundido y altera nuestro sistema de circulación y de fluido. Entonces, al estar con mi energía y energía de la otra persona, vamos a hacer una activación para que todo fluya donde debe y como debe ser. Colocamos un poco de aceite y ayudamos. Activamos en esta parte un masaje circular y arrastramos toda la parte del empeine, la parte de la fascia y subimos. Ahora de la manera interna, movimiento circular. Activamos puntos de la linfa, bajamos y volvemos a subir, siguiendo el retorno de nuestra sangre. Activamos la parte interna, la externa y seguimos. Damos esa activación de nuestros sentidos, el roce de nuestra piel. Muy bien. Ahora vamos a una última parte, que es la parte que todos vemos, tanto como estamos reflejados en nuestro rostro. Muy bien. Tanto cuando estamos bien como cuando estamos mal, aparte de nuestro bienestar general, lo primero en reflejarse es nuestro rostro, porque nuestro rostro es la ventana de cómo el exterior percibe lo que en el interior pasa. Para culminar esta parte de este trabajo de masaje, de una terapia de energía y emociones, de tratamiento corporal, vamos a alimentar con pureza
amor y color, con vitalidad. Con mucho cariño, con mucha emoción. Permitimos que nuestra garganta diga todo aquello que obstaculiza el flujo de nuestro bienestar. Muy bien. Y de la misma forma que abrimos, cerramos con nuestra mente, nuestros pensamientos. Nos concentramos en el sonido. Un ligero masaje capilar.